Terran. Ese nombre evoca muchas cosas. Los Terran son la principal potencia comercial de la galaxia. Si quieres algo de algún lugar, los Terran te lo conseguirán, y sus supercargueros clase Ideal X son algo digno de contemplar, capaz de contener más de 1.000 millones de toneladas de materias primas, y lujo con una tripulación enteramente terrestre. Tenías la garantía de que nada interferiría con tus bienes. Su posición a 25.000 años luz del núcleo galáctico significaba que estaban aislados de las disputas del conglomerado galáctico. También estaban lo suficientemente lejos como para que cualquier especie que quisiera luchar los encontrara demasiado lejos para que valiera la pena el esfuerzo, pero no lo suficientemente lejos como para que sus barcos tardaran 6 meses en llegar a su destino. En cambio, se necesita poco menos de un mes terrestre para llegar al hogar del conglomerado galáctico Ployus. Los Terran dijeron que eran pacifistas y que no interferirían con la política galáctica. Este principio se puso a prueba cuando comenzó la guerra Tit-Umk, y los Terran comerciaron con ambos bandos, proporcionándoles alimentos y monóxido de dihidrógeno. Dijeron al cónsul galáctico que esto era para garantizar la supervivencia de los civiles atrapados en la guerra. Entonces, hicimos que los investigadores investigaran la doctrina militar terrestre y descubrieran una rica historia que terminó abruptamente 100 años antes del primer contacto, con una guerra que llamaron la guerra para poner fin a la historia. Descubrimos que encontraron algo dentro de sí mismos durante esa guerra que juraron destruir. Después de la guerra, forjaron un documento que el nuevo gobierno terrestre debía seguir cuando se trataba de guerra, y en la parte superior de esa lista estaba la protección de vidas civiles en tiempos de batalla. Esta palabra era extraña para la mayoría de los habitantes de la galaxia, ya que una vez que un país ha comenzado una guerra, todos los miembros de esa especie están involucrados en la guerra, y que los Terran digan que no se puede envenenar el agua que beben los trabajadores de la fábrica para poder ralentizar el proceso. La producción de conchas o la matanza de crías para privar a la especie de futuras generaciones combatientes era un concepto genuinamente extraño para la mayoría de las especies. Sin embargo, les dejamos en paz el motivo por el que les impiden practicar su ideología pacifista. Cuando los Terran vieron el bombardeo de Uima por parte de las fuerzas Tide, de repente detuvieron todos los barcos que transportaban mercancías a territorios Tide e incluso devolvieron los que ya estaban en tránsito. Este acto sacudió al gobierno de Tit, quien inmediatamente preguntó por qué los Terran habían dejado de transportar ayuda vital. Los Terran declararon que no podían ser cómplices de la matanza de civiles. Los Tate estaban indignados y confundidos por esto, viendo la acción como equivalente a una declaración de guerra. Sin embargo, los Terran estaban demasiado lejos para que alguien pudiera concebir la posibilidad de reunir un ejército para desafiarlos. Entonces, la galaxia vio cómo la civilización Tit colapsaba en una brutal guerra civil, dejando que sucediera sin mover un dedo para ayudar. Los Terran, sin embargo, no podían permitir que el sufrimiento perdurara a pesar de que ellos lo habían causado en parte. Desafortunadamente, el público de Tit tenía la misma opinión que el gobierno de Tit, y las fuerzas de paz terrestres fueron rechazadas por turbas enojadas de civiles. Se dieron cuenta después de esto de que el resto de la galaxia no piensa como ellos, y, de hecho, piensan que están al borde de la locura por tratar de proteger a los civiles. Entonces, aceptaron este hecho y continuaron comerciando con el núcleo, pero ya no participarían en el suministro a los gobiernos en tiempos de guerra. Sin embargo, lo que los Terran no vieron fue que los enemigos comenzaban a verlos como débiles mentales, y con sus vastos recursos, eran presa fácil para cualquiera que estuviera dentro de su alcance. Dentro del alcance era la parte crucial, ya que casi cualquier flota tardaba semanas en viajar a través del espacio necesario para llegar a la frontera de la Federación Terran, e incluso más tiempo para llegar a la propia Terra. Entonces, solo 2 imperios podrían hacerlo: el Imperio Vavja o el Imperio Dietrich. Mi pueblo, los Dietrich, era neutral con los Terran y, siendo militaristas, imaginaban las posibilidades de los Terran en la batalla conociendo su historia. Como decíamos,
Nunca se desaprende el arte de la guerra. Los Fabja se oponían mucho más a los Terran, y las dos especies estuvieron cerca de múltiples ocasiones, principalmente cuando se disparó contra supercargueros por invadir accidentalmente el espacio de Fabja. Las cosas empezaron a ponerse feas para los Fabja cuando una de sus estrellas se convirtió en supernova y destruyó una parte importante de su granero. Esto inició una hambruna en grandes áreas del espacio Fabja, y en busca de comida para alimentar a su gente, los Fabja comenzaron a patrocinar ataques contra supercargueros cerca de su frontera para recolectar alimentos para los hambrientos. La mayoría fueron secuestros pacíficos en los que robaron los supercargueros y penetraron en territorio de Fabja, dejando la tripulación varada o entregándola en una fecha posterior. Por supuesto, los dirigentes de Fabja negaron que estuvieran patrocinando a los piratas y que los piratas velaran por sus seres queridos. Los Terran sospechaban de estos ataques y comenzaron a armar ligeramente sus supercargueros para defenderse de los atacantes y mantener la carga a salvo. Este armamento de carga creó una guerra por poderes entre los Terran y los Fabja, en la que solo un lado sabía que estaba en una guerra por poderes y el otro intentaba proteger su dinero de los criminales. Entonces Fabja hizo algo que enojó a los terranos. Masacraron a una tripulación. De la noche a la mañana, los Fabja ya no albergaban piratas sino terroristas. Entonces, los Terran exigieron la entrega inmediata de los responsables del ataque y que el comandante de la organización pirata fuera extraditado a Terra para ser juzgado, ante lo que Fabja se hizo el tonto. Dijeron que no sabían de qué estaban hablando los Terran y que los piratas no eran un grupo cohesivo, sino bandas aleatorias de criminales. Los Terran, disgustados, dijeron a la realeza de Fabja que si no podían entregar a los responsables de la muerte de 578 tripulantes Terran en un mes, entonces se declararía la guerra. La reina Fabja se burló de los Terran y aceptó los términos. Verá, Fabja no podía simplemente entregar a los responsables del ataque, porque todos eran comandantes de alto nivel en el ejército de Fabja, a quienes se les dio órdenes de no matar a los miembros de la tripulación Terran. Pero el parentesco y la sangre son más fuertes que todos, por lo que los Fabja tuvo que protegerlos y, como consecuencia, enfrentarse a la guerra con los Terran. En comparación con los Terran, las flotas de Fabja estaban en funcionamiento rápidamente debido a un conflicto reciente en el que Fabja había estado involucrado. Y las primeras flotas de guerra se enviaron solo 6 meses después de que comenzara la guerra. Estas flotas sabían que los planetas y el sistema solar más cercanos a la frontera estarían más fuertemente armados, por lo que tomaron una ruta más larga, con la esperanza de que los escáneres terrestres no los vieran. Entonces, cuando llegaron al sistema de Tales, los Fabja tomaron el sistema completamente desprevenido y, con las pocas defensas, el sistema fue aplastado y capturado, pero no completamente destruido. Este ataque fue una declaración para los Terran. Podemos atacarte en cualquier lugar y te venceremos. Desafortunadamente, esto resultó contraproducente para los Fabja, ya que el ataque solo pareció añadir más combustible al fuego de la ira de los Terran y aumentó su voluntad de luchar. Después del ataque, una sección del discurso de un diplomático terrestre, después de que los terrestres se unieran por primera vez después de la guerra para poner fin a la historia, fue publicada en organizaciones de noticias de toda la galaxia como una declaración de los líderes terrestres sobre la declaración de guerra. Esperemos que el gigante de la guerra nunca despierte, que después de los milenios que estuvo persiguiéndonos, se ha cansado, que solo refunfuñe y ronque en su largo sueño. Debemos esforzarnos por mantenerlo dentro de su letargo. Por un día, podía volver a caminar por esta tierra para fastidiarnos a todos. Al principio, la mayoría de las razas estaban confundidas acerca de lo que estaba insinuando el orador original. El discurso original estaba plagado de metáforas que hacían difícil descifrar. Algunas personas pensaron que se trataba de un gigante literal caminando por el planeta. Algunos pensaron que el discurso trataba sobre la capacidad de los Terran para hacer la guerra.
Propuse a mis asesores que el discurso podría estar hablando de los terranos simplemente haciendo la guerra y la maldición que esto les impone. Mi teoría se hizo popular cuando surgieron las afirmaciones de que flotas masivas se movían dentro del espacio terrestre. La información fue ignorada, ya que solo se descubrió que el barco eran supercargueros que transportaban grandes cantidades de acero y nitrato de potasio. El Fabja siguió realizando ataques con más resistencia que el anterior, con las crecientes pérdidas sufridas por la flota de ataque. El comandante de Fabja decidió trasladarse a una posición más estratégica y cantar la victoria. Se jactaron ante el Consejo Galáctico de cómo habían vencido a los Terran fácilmente y de lo poco que habían luchado los Terran. Después del discurso, todas las miradas en el Consejo Galáctico se dirigieron al humilde embajador terrestre, que sonreía y disfrutaba del espectáculo. Poniéndose de pie, el embajador comenzó a utilizar la misma metáfora que el discurso presentado por Galactic Standard meses antes. El gigante no puede simplemente despertarse y comenzar a pelear. Necesita prepararse antes de tal enfrentamiento. Necesita preparar el desayuno, ponerse el equipo y agarrar sus armas. Y es entonces, y solo entonces, que la lucha del gigante realmente comienza. No, la guerra no ha terminado hasta que nosotros lo digamos. Bob. No aceptamos los términos de rendición de Fabja, dijo con severidad. El embajador de Fabja se rió como si los Terran acabaran de contar el chiste más grande del mundo. El embajador de Dietrich parecía haber tenido exceso de confianza en ti porque pareces haber olvidado cómo funciona la guerra. O tengo que explicártelo. Has perdido terreno. ¿Hemos matado a millones de ustedes, hombres? Estás perdiendo. Acéptalo, Terran, escupió Fabja. La Terran, no divertida. Se puso de pie con severidad y comenzó a hablar con la muerte en sus brillantes ojos azules. Una forja no se enciende simplemente hasta el punto en que puede derretir el hierro. No, es necesario calentarla a una temperatura intensa para que el hierro pueda derretirse y convertirse en un líquido. A veces, puedes colocar el hierro demasiado pronto y no funciona. No se derrite rápidamente, en cambio, se vuelve suave y rojo. Tú y tu raza sois el embajador de hierro, y tarde o temprano empezaréis a derretiros. Antes de salir al silencio, poco lo sabíamos entonces. Pero las cosas se estaban moviendo dentro del espacio terrestre. Viejos diseños y conceptos se estaban construyendo en fábricas largamente inactivas, creando lo esencial para el comercio en torno a los grandes gigantes gaseosos. Millones de Terrans se estaban inscribiendo para prepararse para la gran pelea. Los científicos inventaron grandes armas que podrían quemar la atmósfera de un planeta y destruir estrellas. Finalmente, una armada que abarcaba sistemas solares estaba esperando en las fronteras terrestres como si fuera un muro a punto de caer. Todo esto se mantiene en secreto y en silencio durante el día en que se activa. Ese día era el 25 de enero en el calendario terrestre. Los sensores a lo largo del núcleo detectaron un movimiento significativo dentro del espacio en dirección al Imperio Fabja. Sensores más cercanos le dijeron al núcleo que la campaña era tan masiva que el espacio mismo se estaba moviendo debido a la gran cantidad de naves que iban más rápido que la luz. Todo ello converge en el espacio Fabja. Por lo general, 2 semanas serían suficientes para levantar algunas defensas. Pero para ejércitos del tamaño de los Terran, solo había una opción: rezarle a tu Dios por misericordia y aceptar tu muerte venidera. Tontamente, los Fabja levantaron defensas en su frontera, con la esperanza de poder resistir el tiempo suficiente para reunir información sobre qué eran las naves Terran y cómo eran las armas Terran. Pero ni siquiera pudieron hacer eso. La mayoría de los puestos de avanzada duraron solo 15 minutos estándar galácticos entre el primer contacto con los Terran y el cese de toda comunicación. Las fotografías que enviaron persiguieron a los dirigentes de Fabja.
Las imágenes mostraban una gran masa gris acercándose cada vez más antes de que se cortara la transmisión. El primer sistema solar afectado fue el sistema Gajret. Era más largo que los puestos defensivos, pero solo un poco. Pasaron 37 minutos antes de que se cortaran todas las señales, excepto las de los búnkeres militares más profundos. Sobrevivieron más tiempo de todos, un día estándar galáctico antes de que los militares Terran derribaran la puerta, cortaran la comunicación final del sistema y levantaran la bandera de su conquista. En ese tiempo, habían eliminado otros 3 sistemas, y los Fabja estaban cada vez más preocupados porque el ariete terrano se dirigía directamente a Georgia Prime, el sistema local de Fabja. Lo único bueno de las pérdidas de sistema tras sistema fue que los Fabja estaban obteniendo más información sobre el ataque Terran. El frente principal era lo que los Fabja apodaban el asesino de planetas. Esta carga era el frente que destruiría todo a su paso y allanaría el camino para que el frente de captura hiciera su trabajo. El frente de captura limpió los planetas tomados por los asesinos de planetas y se aseguró de que el frente principal estuviera bien abastecido de bienes y municiones. La gran sorpresa para los líderes de Fabja fue que los Terran utilizaron armas de proyectiles que solo pueden contrarrestarse con armaduras más gruesas, en lugar de láseres que un escudo suficientemente bueno bloquearía. Los Fabja entraron en pánico y quisieron reforzar el blindaje de sus buques de guerra y trasladar todos los activos militares que pudieron al sistema principal Jur para intentar resistir en una última resistencia. Pero, para sorpresa de los Fabja, cuando los Terran finalmente llegaron a Jur Prime, se movieron alrededor de él como una ola y atravesaron los sistemas vecinos. Por lo tanto, el pánico real comenzó cuando los líderes se dieron cuenta de que los Terran se estaban moviendo para rodear el sistema principal, Jur. Cada ser en el sistema se apresuró a salir rápidamente o se refugió en un refugio preparado para una pelea. Pasaron las semanas y los Terran permanecieron fuera del sistema principal Jur, con las armas listas, observando el pánico en el interior. Finalmente, el embajador terrestre convocó una repentina reunión de emergencia del conglomerado galáctico, y todas las especies de la galaxia supieron. Como todos sabéis, la República Terran ha estado en guerra con el Imperio Fabja. Queremos cumplir nuestras promesas y ofrecer paz, pero solo si los Fabja se rinden incondicionalmente a las fuerzas Terran. Si nuestras demandas de paz no se cumplen, destruiremos todo el sistema Jur, hogar de 58.000 millones de Fabjari. Además, con la estrella Jur convirtiéndose en supernova una vez que hayamos terminado de borrar la monarquía de la galaxia, el número de muertos podría exceder los 100.000 millones y hundir lo que queda del Imperio Fabja en el caos. Mientras saqueamos el cadáver. Entonces, el embajador de Fabja acepta su rendición. Habló la Terran mientras dominaba toda la habitación. Su rostro era frío y calculador. Todas las miradas se dirigieron hacia donde se suponía que debía estar sentado el embajador de Fabja. Pero solo era un pasante. ¿Qué le pasó a su embajador?, dijo el alto orador, confundido. Se pegó un tiro cuando recibimos la orden de una reunión de emergencia, diciendo que eran los Terran los que nos arrinconaban. Tartamudeó el interno. Dios mío, bueno, interno, ahora eres ese embajador ante tu gente, y por lo tanto, tienes que tomar la decisión de aceptar o rechazar la oferta de paz de los Terran, dijo el alto portavoz, entristecido por la noticia que estaba escuchando. Ante esto, el interno dijo, «Está bien», antes de desplomarse inconsciente. Poco después de que el interno se desplomara y fuera sacado del salón, la línea directa de Fabja con su monarquía comenzó a sonar cuando la reina Fabja llamaba para aceptar los términos del trato en lugar de su embajador. Vi cómo los Terran aceptaban el trato. Estaban tranquilos. Conocían el resultado de la guerra desde el momento en que comenzó. El Fabja había despertado al gigante terrestre.
A la galaxia se le había mostrado el poder que los Terran retenían, y su voluntad de usarlo una vez provocado. Me senté mientras los terranos salían de los pasillos del conglomerado, en medio de un silencio atónito. Fui el primer embajador en hablar una vez que todos los terranos se fueron. ¡Pah! Los Fabja nos han maldecido a todos. Los Terran han revelado su mano. Ahora todos caminaremos con cuidado entre los Terran y ellos lo sabrán. Conocerán nuestro miedo a ellos, a su poder. Creo que lo mejor para el conglomerado es actuar como si nada hubiera pasado. No podemos dejar que los Terran conozcan nuestro miedo o debilidad. Debemos tratarlos como siempre lo hemos hecho, como socios comerciales en la sofisticada red de imperios y especies galácticas. Los Terran cumplieron su palabra. La gran flota que rodeaba a George Brime se retiró a los territorios humanos y la monarquía Fabja continuó gobernando. Pero cuando abandonaron los sistemas que habían quemado y arruinado, dejaron solo un mensaje a su paso. Esperemos que el gigante de la guerra nunca despierte. Porque todos vimos el poder del gigante y su poder. Que solo refunfuñe y ronque en su largo sueño. Porque todos debemos esforzarnos por mantenerlo dormido. Entonces, algún día, podría volver a caminar por esta tierra para fastidiarnos a todos. Todos debemos aprender de nuestros errores para que el gigante pueda volver a descansar, para que no nos atormente con su presencia en nuestra mente.